Carlos Alberto Montaner es uno de los más grandes campeones de la libertad que ha parido Madre Hispana en los 2 últimos siglos. Como saben de sobra, los lectores de Libertad Digital y todos los cubanos no abducidos por Mefistófidel. Nos hemos aliado con las circunstancias para poder conversar siquiera un rato con este culo de mal asiento que anda de acá para allá predicando el Evangelio de la libertad. Y claro, hemos aprovechado para dedicarle esta edición de Contemporáneos. Comenzamos. Don Carlos Alberto, buenas noches, bienvenido a Contemporáneos. Gracias por invitarme al programa. ¿Cuánto queda para que los cubanos dejen de llamar mentirita al Cuba Libre? Yo creo que estamos en la última etapa. Lo que pasa es que hay que esperar al entierro de Fidel, a que empiecen unos cambios un poco más serios y eventualmente aquello terminará, pero el calendario específico es muy difícil de precisar. Por supuesto, no es una cosa inmediata ni a corto plazo, desgraciadamente. Siempre nuestros invitados les dedicamos una semblanza que elabora nuestro editor Mario Noya. Si le parece, vamos a ver la que le ha dedicado a usted. ¿Le parece? Pues cómo no. Como tantísimos cubanos, Carlos Alberto Montaner saludó la insurrección barbuda contra el dictador Fulgencio Batista. Pero como pocos, muy pocos de sus compatriotas, enseguida se dio cuenta de que Fidel y sus secuaces no eran sino una yunta de felones de la peor especie. ¿Qué le hizo ver en lo que es? ¿Qué diría Stendhal? ¿Cuándo se borró de la revolución? Cuando empiezo a ver las peores monstruosidades, los fusilamientos con juicios que eran repugnantes, condenar a 20 años de cárcel a un señor absolutamente inocente, y ahí es donde vino la ruptura. Básicamente mi primer enfrentamiento fue con el comunismo, fue la justicia o la injusticia del régimen. Y por supuesto el espectáculo del fusilamiento y de algo que a mí me repugnaba mucho, que era la gente gritando paredón y pidiendo la muerte de los demás. Cuba ha pasado, está pasando las de Caín desde que Barbatruco y sus sicarios se hicieron con el poder. Fue entonces, aquel 1 de enero de 1959, que se jodió aquella isla tan cercana, que aunque los más jóvenes no lo crean, un día fue conocida como la perla del Caribe. No, sostiene Montaner, las raíces del mal se implantaron bastante antes. Yo creo que empezó a desarticularse el país de alguna manera en los años 20 del siglo XX con la idea revolucionaria, con la idea de que los problemas del país se iban a solucionar no mediante las instituciones y la democracia, sino mediante la llegada de un grupo de gente bien intencionada que iban a resolver los problemas de la sociedad, que es la idea clásica del revolucionario. Ahí fue donde el país se echó a perder y eso empezó a ocurrir desde los años 20. Nuestro contemporáneo vive en España desde hace casi 40 años. España es, digamos, su madre, y como tal la quiere y admira y respeta. Pero también, digamos, es su madrastra, una tipeja avinagrada que desprecia o ignora a su prole, cuando no la sacude a modo sin venir a cuento. Entonces, cuando están, Montaner alza la voz, sin estridencias, y con toda la razón, se queja. Para los demócratas de la oposición es realmente una frustración que la batalla por la libertad en Europa, la batalla por la libertad de Cuba no la encabece España. Y que algunos países de historia tan distante a Cuba como Polonia, como la República Checa o como Hungría sean los verdaderos defensores de los derechos humanos en la isla. Eso nos parece muy triste. Ojalá que se rectifique porque no hay nada mejor para el futuro de Cuba que recuperar el pasado. En esto lo que quiero decir es recuperar la buena relación con España, de cuya historia de alguna manera formamos parte. Carlos Alberto Montaner puede hablar de Cuba largo y tendido, hasta que el cuerpo aguante, pero también del resto de la América hispana, y de España, y de Estados Unidos, y de literatura, y de idiotas pluscuamperfectos, y siempre con provecho para quien le escuche, como podrán comprobar ustedes en esta edición de Contemporáneos que hemos tenido el honor de dedicarle. Muy bien, don Carlos. Otro de los ritos de paso de este programa es siempre someter a nuestros invitados a un cuestionario muy breve, muy directo, y le rogamos que se someta y que nos responda a las preguntas. Así es. ¿Dónde y cuándo nació Carlos Alberto Montaner? La Habana en 1943. ¿A qué se dedicaban sus padres?
Mi padre era periodista, mi madre era maestra, profesora de un instituto. ¿Dónde realizó sus estudios de bachillerato? En el Instituto del Vedado en La Habana. ¿Realizó estudios universitarios? En la Universidad de Miami sí realicé estudios universitarios, hice un máster y después hice estudios doctorales aquí en la Complutense. ¿En qué disciplina? Básicamente literatura. ¿En qué países ha residido don Carlos Alberto? Aunque la lista me imagino que puede ser interminable. Bueno, no, residir, por supuesto, en Cuba los primeros 18 años, después Estados Unidos, Puerto Rico y España. Y luego entre España y Estados Unidos y visitar pues toda América Latina 20 veces. Actualmente vive entre la Florida y Madrid. ¿Cambiaría de lugar de residencia? Madrid es la ciudad que yo siempre he sentido más como algo muy personal y como una cosa mía. Cuando estoy en Miami me doy cuenta de lo mucho que me gusta Madrid. ¿Estado civil? Casadísimo. ¿Tiene hijos? Tengo hijos y nietas, grandes ya. ¿Es usted creyente, don Carlos Alberto? No, no soy creyente. ¿Cuántos libros ha publicado? Unos 25. ¿Hay alguno del que se sienta especialmente orgulloso? Las novelas, las dos novelas, Perro Mundo y 1898, La Trama, me divierten. Hay un libro de ensayos, Los latinoamericanos en la cultura occidental, que me gusta releerlo, cosa que es extraña. Normalmente me aburre releerme, pero ese libro me parece curioso. Y quizás Las raíces torcidas de América Latina. ¿Cuál es el último que ha leído y si nos puede hacer alguna recomendación bibliográfica? Pues lo último que he leído es una relectura, de un autor que ya casi nadie lee, que es Conrad, y que a mí me parece que sigue siendo una maravilla. Sí, un maestro. Hablando de maestros, ¿tiene usted maestros o los ha tenido? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero han cambiado con los años. Cuando era muy joven me impresionó mucho Valle Inclán. La cosa fulgurante del lenguaje en Valle Inclán me maravilló. Digamos que esa fue la primera gran influencia. Sobre todo el de los esperpentos. Ese era el Valle Inclán que a mí me gustaba. Y luego, por supuesto, los grandes escritores. García Márquez me parece una cosa realmente prodigiosa. Un libro como El amor en los tiempos del cólera quizás es la novela que yo más he disfrutado. Mario Vargas Llosa me parece un escritor también deslumbrante, extraordinario. La fiesta del chivo es una de las novelas también que más me ha gustado. Y ensayos, pues constantemente, los ensayos históricos me gustan mucho. Es parte de mi formación. Tú me preguntabas hace un rato de lo que yo había estudiado. Realmente, por donde uno pasa a la universidad, por la que uno pasa, pues tiene una cierta importancia. Lo importante es lo que tú haces después, las lecturas a las que te asomas después, los libros que lees después. Y yo creo que en ese sentido siempre uno es un autodidacta. ¿Ha militado en algún partido? Bueno, no exactamente en un partido, aunque creé un partido político yo mismo, pero de joven simpaticé mucho con la Revolución Cubana, pero solo por unos meses, hasta que aquello se desvió hacia la dictadura comunista. Y ahí vino la ruptura, pero era prácticamente un adolescente. Luego ya no tuve oportunidad en el exilio de militar en ningún grupo, pero cuando vino la transición en España me acerqué mucho a los grupos liberales españoles y viví con mucha ilusión lo que fue el cambio hacia la democracia en España. Y más tarde, cuando cae el muro de Berlín y parecía que había una posibilidad a corto plazo de poder hacer cosas en Cuba, pues entonces creé un partido, la Unión Liberal Cubana, con el propósito de llevar a Cuba todas aquellas cosas que yo había aprendido en España, con el proceso de transición español, con las ideas liberales, con el descubrimiento de autores que eran desconocidos prácticamente por toda la generación a la que yo pertenezco y en general por la sociedad cubana. Autores como Hayek, por ejemplo, o como Mises, nadie los leía, o como Raymond Aron, o Jean-François Revel. Todo ese mundo, toda esa percepción y concepción liberal era desconocido por los cubanos, y me parecía que si yo podía hacer algún aporte
a la cultura cubana era precisamente llevar esto. Bueno, no me agote todos los temas, don Carlos Alberto, porque si no me quedo sin entrevista, y con usted hay muchos temas de los que hablar. Muchas gracias por haber respondido a nuestro cuestionario, que nuestros espectadores habrá ayudado a conocerle mejor. Muchas gracias. Don Carlos, Colombia, Cuba, ¿por dónde quiere que empecemos a hablar? La situación es explosiva en la región. Bueno, yo creo que todo está muy vinculado. Yo creo que Colombia, Cuba, Venezuela hay un hilo conductor que de alguna manera vincula a todos estos países, y es este espasmo imperial de Venezuela y de Hugo Chávez, que de alguna manera intentan descubrir o redescubrir aquella vocación de conquista planetaria que tuvo la Unión Soviética y que desapareció cuando desapareció la Unión Soviética. Eso ha revivido en la cabecita de Hugo Chávez, que no es una cabecita muy poblada, pero es una cabecita llena de fantasías y delirios, como la de su amigo y mentor Fidel Castro. Da la impresión de que hemos vuelto a los años 60, 70, cuando Carlos Rangel escribió su libro. Ustedes también han hecho grandes aportaciones, el Manual del Perfecto Idiota, El Regreso del Idiota, tanto usted como el señor Plinio Apuleyo o Álvaro Vargas Llosa. Los pueblos, las sociedades latinoamericanas no aprenden la lección histórica, están condenadas a repetirla. Yo creo que en general hay una zona de la sociedad que es muy dura de entendederas, ¿no? Que no aprende y que repite una y otra vez el mismo experimento con las mismas consecuencias. Es una sociedad que de alguna manera ha sido inoculada por uno de los virus más terribles y contagiosos que existe, que es el del populismo. La idea de que hay alguien que tiene la responsabilidad por nuestras vidas, que es el Estado, y que debe proporcionarnos nuestra existencia y debe de alguna manera solucionarnos nuestra existencia. Esa frase tan española, tan castiza, de ganarse la vida como un objetivo fundamental de los seres humanos y como un proyecto de responsabilidad individual, se disuelve y ya tú no debes ganarte la vida, sino el Estado tiene que proporcionarte esa vida, aunque sea una vida miserable, aunque sea una vidita de quinta categoría, pero el Estado tiene la responsabilidad de proporcionarla. Y ahí está Juan Domingo Perón, está Fidel Castro, está el señor Hugo Chávez, y está una vieja tradición en la que América Latina consumió todo el siglo XX. Así que desgraciadamente eso está muy vigente. Yo recuerdo cuando publicamos el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, hace 10 años, nos equivocamos y pensamos que América Latina entraba en un proceso de cambio en el que ya se maduraba y se entendía cómo habían hecho su desarrollo las naciones más prósperas del mundo, y que los latinoamericanos, pues, que formamos parte de esa tradición occidental, deberíamos seguir en ese camino. Pero no ocurrió así, y el error nuestro fue pensar de que estábamos en el proceso de cambio de mentalidad y de percepción política. 10 años más tarde publicamos El Regreso del Idiota como consecuencia precisamente de que hay cada vez son más numerosos, ¿no? El señor Correa en Ecuador, el señor Morales en Bolivia, Daniel Ortega, que vuelve al poder en Nicaragua, y por supuesto el emperador de todos esos idiotas, que es Hugo Chávez, ¿no? Usted habla en la segunda parte del regreso, en el regreso del idiota habla de la izquierda carnívora y la izquierda vegetariana. Esos dos perfiles se darían perfectamente ahora en Latinoamérica. Estaría un Lula da Silva frente a un Hugo Chávez. Yo creo que sí. Yo creo que Lula da Silva, aunque su corazón y su inclinación lo orientarían a unas posiciones más radicales, su realismo político y la tradición de Brasil le impiden cometer grandes imprudencias. Entonces se maneja dentro de una razonable moderación. En el caso de Chávez, por supuesto, estamos en presencia del idiota carnívoro por excelencia, ¿no? Es decir, el tipo que está dispuesto a destruir los fundamentos de la sociedad con el objeto de crear un mundo estatista controlado desde el gobierno, con ciudadanos que ya no van a ser dueños de sus vidas, sino que van a obedecer los dictados de una clase dirigente que además en el caso de Venezuela, como en el caso de Cuba, es una clase dirigente de quinta categoría.
porque ni siquiera son gentes que tienen una manera realmente notable de entender cómo funciona el mundo, sino son unos tipos que tienen unas ideas absolutamente enloquecidas de cómo se crea la riqueza o cómo se destruye. Don Carlos, si usted ve riesgo de desestabilización general de la región, porque Chávez tiene dinero para hacerlo. Porque claro, tiene dinero y está construyendo un ejército muy grande. Y además hay un fenómeno que hay que entender. Una vez que se tiene un ejército poderoso, la tentación de utilizarlo es muy grande. En los años 60, Cuba tenía un ejército muy débil y exportaba guerrillas. Cuando construyó un ejército poderoso con MiGs y con tanques y con oficiales graduados en las academias soviéticas, cuando construyó un gran ejército, el noveno o 10º ejército del mundo, pues entonces se lanzó a las guerras africanas y hubo 50.000 soldados cubanos peleando durante 15 años en África, primero en Angola y luego en Etiopía. Es decir, el órgano es el que hace la función. Una vez que tienes el gran ejército, tu voluntad de utilizarlo y de convertirte, sobre todo si tienes esa vocación, todos ellos quieren ser Gengis Khan, Alejandro, el seudónimo de Fidel Castro era Alejandro y se hizo llamar Alejandro, en un momento dado se cambió el nombre, él se llamaba Fidel Hipólito, hasta los 17 o 18 años, cuando se cambió el nombre por Fidel Alejandro, porque realmente lo que tenía en la cabeza, cuando tenía 18 años, era la conquista del mundo, y cuando pudo construir un ejército lo hizo. Y ese es el caso de Venezuela. Yo sí creo, la hipótesis de que no hay que temerle a Chávez porque solo es un papagayo delirante que dice unas tonterías en los domingos a través de a los presidentes, eso es un error. Es todo eso. Pero es todo eso con brigadas de tanques y con aviones MiGs y con un presupuesto infinito como consecuencia del valor del petróleo. Así que hay que temerle a ese caballero porque es capaz de mandar sus tropas. Sobre todo si cae en la tentación de utilizar esa fuerza para disimular los problemas internos. Así es, así es. Que cada vez tiene más. Sí, por eso se empieza a hablar en la región del error Galtieri. Graves problemas en la Argentina de Galtieri. Galtieri, para galvanizar al país, toma las Malvinas y se mete en la guerra con Inglaterra. Se empieza a hablar en Venezuela hoy en día del error Galtieri, de que este loquito es capaz de atacar Colombia con el objeto de consolidar su posición que se va erosionando como consecuencia de su incapacidad. Para no apartarnos del análisis de la actualidad, que estoy seguro que será muy útil a nuestros espectadores teniendo un testigo y un analista privilegiado como usted, en concreto en la crisis que actualmente nos ocupa, que es la de, en fin, la ejecución por parte de las tropas colombianas, la Fuerza de Seguridad colombiana, del terrorista del número 2 de la FARC y la crisis que se ha originado, ¿usted cómo prevé que va a evolucionar los acontecimientos? Hemos sabido estos días que las Fuerzas de Seguridad colombianas han incautado de documentos que probaban la relación directa entre Chávez y las FARC y entre Correa y las FARC. ¿Considera realmente que suenan tambores de guerra, como ha dicho Raúl Castro estos días? Yo creo que sí. Yo creo que la situación es muy grave y espero que la comunidad internacional, que suele ser ciega y sorda ante estos casos, por lo menos se dé cuenta de la peligrosidad. Entre las cosas que pretendía hacer las FARC era comprar una cantidad importante de uranio. ¿Para qué? Para construir una bomba sucia, una bomba radioactiva. ¿Para utilizarla dónde? No va a ser en la selva, para utilizarla en una gran ciudad. Esa ciudad iba a ser Bogotá, o tal vez Nueva York, o tal vez París, donde a estos terroristas les interesara en un momento dado utilizar esa bomba sucia. ¿Ve usted la posibilidad de que el terrorismo, narcoterrorismo latinoamericano actúe en el mainland, en el inland de Estados Unidos, como ha hecho el terrorismo islámico? Totalmente. ¿Hay precedentes? Pues hay algunos precedentes, como por ejemplo asaltos a bancos, en donde han estado involucrados los cubanos, el gobierno cubano, y los independentistas puertorriqueños. Y luego se robaron, asalto violento, mataron a unos guardias y el dinero se lo llevaron a Cuba. Ha habido detenciones de espías cubanos en los Estados Unidos
y hubo un plan contado por el FBI de volar el edificio de Naciones Unidas. Así que claro que yo sí creo que eso puede ocurrir. Es que el límite de la imaginación de los terroristas es tremendo, o no hay límite, pueden pensar en cualquier cosa. Enseguida seguimos hablando de estas y otras cuestiones. Don Carlos Alberto Montaner, volvemos enseguida a la vuelta de una breve pausa para unos avisos publicitarios. No se vayan, enseguida estamos aquí. De regreso aquí en Contemporáneos, nuestro invitado de esta semana, Carlos Alberto Montaner. Don Carlos, ¿de dónde viene, aunque también tiene que ver con la actualidad, de dónde vienen las raíces del populismo latinoamericano? ¿Vienen de la descolonización? ¿Por qué Estados Unidos ha sido inmune a ese virus que usted describía antes? Vienen del siglo XIX republicano, no del siglo XIX colonial español. En América Latina ocurrió un fenómeno que no sucedió en ninguna parte del mundo. Y es que el positivismo, con sus ideas enloquecidas sobre la necesidad de que el Estado controlara a la sociedad y dirigiera a la sociedad, que tuvo en Comte su cabeza más importante, el pensador francés, el pensador francés que en Francia lo metieron en un manicomio, pero como pasan las cosas en América le hicieron caso. Y hubo dos países, México y Brasil, que convirtieron, en el siglo XIX, convirtieron esas ideas, esa idea de la responsabilidad del Estado como ente central que debe absorber las libertades de todos y luego redistribuir esas libertades entre la sociedad, se convirtieron en dos estados en donde eso operó durante muchísimas décadas. La dictadura de Porfirio Díaz en México, la creación de la República Brasilera, que sale incluso con el lema un lema totalmente positivista. A partir de ahí empezó a asentarse en el continente esa misma superstición, pero ya entonces con aportes que venían de los marxistas, de los fascistas, de los militares que daban el golpe, y cuando ya parecía que no podía haber ningún otro aporte en esa misma dirección, pues vienen los keynesianos con sus teorías económicas a decirles a los latinoamericanos, a decirle al mundo entero, que se podían resolver los conflictos sociales y los conflictos económicos mediante la utilización del presupuesto nacional. Que un gobierno que fuera capaz de asignar los recursos de cierta manera y que estimulara la demanda de cierta manera, podía lograr ciertos objetivos. Es decir, desde una perspectiva que teóricamente era liberal y que estaba encaminada a salvar al mundo occidental del peligro del marxismo, la receta también conducía al mismo sitio, a la idea de que el protagonismo esencial de cualquier manifestación económica estaba en el Estado. Así que no había, es decir, por eso en la década de los 50 en América Latina, todos los gobiernos son estatistas y dicen, bueno, pues vamos a cerrar nuestras fronteras y vamos a desarrollarnos por nuestra propia cuenta y vamos de alguna forma a practicar una cierta forma de control de la moneda y del crédito, y la gran empresa tiene que ser la empresa pública. Bueno, pues así nos fue, y nos fue así con la derecha, nos fue así con los marxistas en Cuba, nos fue así con los fascistas, con los militares. De manera que lo que vemos es que en América Latina de todas las tendencias se confluye en el mismo punto. No se llegó nunca al punto en el que estamos en Europa o en el que está en Estados Unidos y Canadá, que son sociedades. Hay un pensador muy importante que es Douglass North, que es premio Nobel, y Douglass North acaba de publicar un ensayo extraordinario sobre las sociedades, lo que él llama las sociedades de acceso abierto. Esas sociedades que no están basadas en la existencia de unas estructuras rígidas y de una alianza entre la clase dominante y la clase productiva para repartirse las rentas, que es lo que pasa en América Latina, sino está basada en la competencia política y en la competencia económica. Es la idea de Popper también. ¿Qué es la idea de Popper? Pero solo que en esta oportunidad Douglass North, como buen economista, empieza a hacer
la descripción matemática y económica del fenómeno. Es un ensayo que yo creo que va a ser muy importante. Yo creo que va a ser uno de esos ensayos seminales con el que comienza el siglo XXI y que nos va a dejar. Y el antiamericanismo del que usted también se ha ocupado junto a Álvaro Vargas Llosa y Plinio Apuleyo, don Carlos Alberto. Ya Rubén Darío hablaba en sus versos con motivo de la guerra de Puerto Rico y de Cuba, claro. y de Cuba, de ese sentimiento antiamericano que después él mismo matizó al final de su carrera y se dio cuenta que había sido un error desconfiar tanto de ese vecino del norte tan poderoso. ¿De dónde viene el antiamericanismo latinoamericano? El antiamericanismo latinoamericano tiene unas raíces españolas, muy antiguas, porque es la prevención contra el protestante, en primer lugar, contra la pérfida Albión. Una raíz religiosa. Religiosa. Inglaterra, malvada, contraria al catolicismo que defendía la corona española. Eso se queda en la cultura dando vueltas. La idea de que el mundo inglés y luego el mundo norteamericano es un mundo corrompido por los bienes materiales y se recoge y se reelabora en América, y en 1900 se publica en América un libro que desgraciadamente se convirtió en el primer bestseller de la cultura latinoamericana, que es Ariel, de José Enrique Rodó, el uruguayo, que es un libro en donde se establece la tontería, muy elocuente y muy bien, porque era un escritor barroco, pero un escritor con una gran prosa, donde establece que hay dos maneras de ver el mundo: la manera latina, que es una manera grácil, llena de inteligencia y luminosa y basada en el espíritu alado, y otra manera materialista, tosca, basada en la defensa de lo estrictamente material, que es la de Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, esa calificación de nosotros en el mundo latino como los dueños de la espiritualidad y los malvados anglosajones como los tipos brutales que solo les interesa la cuestión material, eso nos hizo mucho daño. Y eso contribuyó desde otro ángulo a alimentar, eso fue en el 1900, pero inmediatamente se monta sobre eso ya toda una interpretación política. Cuando los marxistas, ya organizados a partir del 17, organizados en formaciones políticas, construyen una manera de entender los problemas del mundo. O sea, hay países muy pobres porque son la consecuencia de la explotación desmedida de los países ricos. De la lectura de Marx y de la interpretación que Marx hace de las relaciones de Inglaterra con sus colonias, ellos deducen cómo son los vínculos empobrecedores entre el mundo desarrollado y el mundo latinoamericano. Entonces, pues, ahí surge y se queda en la cultura nuestra un permanente antiamericanismo que nos ha hecho muchísimo daño, porque no tiene ningún sentido, realmente no tiene ningún sentido. Y básicamente hay que recordar siempre que en este momento, si no la segunda, el tercer país latinoamericano es el de los latinoamericanos que viven en los Estados Unidos. Divisemos un poco el futuro, saltemos del pasado al presente con la vista puesta en el futuro. ¿Cree usted posible en Cuba una transición a la española, don Carlos? Yo lo creo posible y es lo que defiendo. Realmente no veo ni siquiera otra opción, porque la idea de que la sociedad se levanta en armas contra la opresión, eso yo creo que forma parte de una visión de Hollywood, de cómo reaccionan los pueblos. Los pueblos que pasan por la experiencia totalitaria son pueblos devastados, destruidos, sin ninguna confianza en sí mismos, que lo que piensan es en escapar, en huir de esa locura. Recuerden, y siempre es bueno recordarlo, cuando el muro de Berlín cae, no cae como consecuencia de que el pueblo alemán se lanza contra las instituciones del Partido Comunista, sino se lanza contra las fronteras. Lo que tratan los alemanes es de escapar de aquel manicomio, porque no creen que pueden sobrevivir a un enfrentamiento y además realmente no podían sobrevivir a un enfrentamiento con la Stasi, con el ejército, los hubieran aplastado. Es decir, es emigrando, es, para usar la frase de Lenin, botando con los pies como se acaba
destrozan en su huida del país, es como destrozan el muro de Berlín. Otro elemento muy interesante en las sociedades, sobre todo en la política real latinoamericana, es esa naciente alianza entre el populismo y el islamismo más radical, esos hermanamientos entre el régimen de Hugo Chávez y el régimen de los ayatolas en Irán. ¿Cómo cree que puede evolucionar esta relación? ¿Cree usted posible que puede surgir una internacional antiamericana? Es lo que están construyendo. Lo que está construyendo Hugo Chávez es el remedio de lo que fue aquel gran brazo político internacional que existió hasta 1992, hasta que mientras existió la Unión Soviética. Un nuevo bloque, y en ese nuevo bloque lo que los unifica es el antisemitismo, por una parte, correcto, y el antiamericanismo, por otro. Esos son los dos elementos básicos, porque no es una visión política. Los ayatolas no son nada marxistas, están en un proceso ahora de privatización de muchas empresas públicas. Tienen una visión religiosa distinta y pueden vincularse perfectamente bien con alguien que sí está dentro de una visión colectivista como es Hugo Chávez, pero se unen en el antisemitismo y en el antiamericanismo. Esas son las señas de identidad de ese grupo. Entonces hay toda una izquierda que encuentra en esos argumentos, encuentra un asidero para vincularse, y ahí vemos pues una especie de extraña paella política, pues donde hay verdes y ecologistas y hay, qué sé yo, la izquierda más enloquecida, los trotskos, toda ese extraño mundo de gente inconforme con la democracia, con la libertad, con lo que ocurre en la Unión Europea, con lo que ocurre en Canadá, en los Estados Unidos, los enemigos de ese mundo que a ellos les parece que es el mundo del mercado y de la democracia y de la libertad. Qué equivocados estaban entonces los que decían cuando cayó el muro que la historia había acabado, ¿no? Como el profesor Fukuyama. Fukuyama se equivocó en eso, fue demasiado optimista. Yo lo entiendo. Don Carlos, volviendo al tema de Cuba, el exilio ha sido muy maltratado en esta legislatura que ha terminado ya del señor Rodríguez Zapatero. ¿Qué expectativas tienen ustedes para la próxima legislatura con respecto a España? Me refiero al exilio cubano, al que usted representa. Yo creo que si ganan los populares, Hay que aclarar a nuestros espectadores que este programa se graba antes de las elecciones del próximo 9 de marzo. De ahí que nosotros, que no somos adivinos, todavía no sepamos el resultado. Continúe, don Carlos. Claro, yo creo que si ganan los populares, pues va a haber un cambio radical en la política hacia Cuba. Y si ganan los socialistas, creo que va a haber un cambio también, porque ya sí se dan cuenta, y yo he hablado con muchos amigos del Ministerio de Asuntos Exteriores que se dan cuenta de que por el camino de ser obsequiosos con la dictadura cubana, de tratar de solucionar los problemas que tienen con la Unión Europea, pero por ese camino no logran nada. Por ese camino lo que consiguen es fortalecer la dictadura. Y tal vez haya una corrección de ese rumbo. Yo creo que a estas alturas lo que han logrado que es que les entreguen 4 presos, gente magnífica, por cierto, gente muy buena, que ha sufrido muchísimo en las cárceles, pero que es un regalo electoral, que los colocaron en Madrid poco antes de las elecciones, con el objeto de tratar de probar que funcionaba la política cubana del Ministerio de Asuntos Exteriores. No funciona, el señor Moratino se equivocó, ese no es el camino, eso es un error. Se habla de que el sucesor del dictador Fidel Castro, su hermano Raúl, puede aplicar en la isla el modelo chino de apertura económica y, en fin, cierta liberalización política. ¿Usted lo ve posible? Yo creo que va a hacer yo creo que va a aplicar más que el modelo chino, el modelo Solchaga. Va a volver a las recomendaciones que le hizo Solchaga en la década de los 90, encaminadas a aliviar la situación del país, que los cubanos puedan vivir un poco menos mal de lo que viven. Pero la intención de ellos no es cambiar hacia el modelo chino, ni mucho menos. A largo plazo, sí piensan en construir una especie de sistema más parecido a lo que ocurre en Rusia, donde la clase dirigente se reparte el botín económico y hay una alianza entre la élite económica y la élite política para mantener sujetada a la sociedad. Eso sí está más dentro de la lógica
de alguien que además siempre ha admirado mucho a los rusos, que es Raúl Castro. No puedo dejar pasar la tentación de hablar con usted de literatura. Muchos lo hemos conocido a usted como escritor de novelas, perteneciente a una generación gloriosa de la literatura en español, en la que estaban grandes exiliados cubanos como Severo Sardú y don Guillermo Cabrera Infante, usted mismo. ¿Cómo ve la literatura cubana hoy? Tanto la de fuera como la de dentro. ¿Sigue con esa vitalidad? Yo creo que sí, hay mucha gente valiosa escribiendo. Yo creo que Zoe Valdés, por ejemplo, ha hecho cosas muy interesantes, ha escrito libros que se han traducido a muchísimos idiomas y los han sido recibidos muy bien. Creo que para el tamaño de Cuba y la población de Cuba, la presencia literaria es quizás hasta excesiva, ¿no? Es extraordinaria. Hace poco hay un joven que ganó el premio Alfaguara con una novela que debe ser deliciosa, porque la historia que cuenta Lo es, sí. es muy bonita. Y creo que escribe muy bien, no lo he leído. Así es. Efectivamente hay gente como Guillermo Cabrera Infante y poetas extraordinarios como Raúl Rivero, que es uno de los grandes poetas, o algunos que murieron en el exilio como Eberto Padilla. ¿Sigue siendo Lezama ese sol imantador de toda Lezama sigue siendo una figura extraordinaria. Rarísima, ¿no? Rarísima, porque era una especie como de... Paradiso es la gran novela por descubrir del siglo XX en el orbe hispano, ¿no le parece? Es sí. Nuestro Ulises. Sí, eso es exactamente lo que estás diciendo, es nuestro Ulises en español, ¿no? Es esa prosa abigarrada, compleja. Órfica, ese mundo extraño de Lezama, que nunca salió de su pequeña callecita en la Habana Vieja. ¿Qué le deben los jóvenes a usted, entre ellos usted a Lezama? Yo leí a Lezama con más admiración que devoción literaria. Es decir, a mí nunca se me ocurriría tratar de escribir como Lezama, que es donde se ve la devoción literaria. Cuando tú lees a un escritor y dices, hombre, a mí me gustaría tener la prosa de Borges, no es eso. Lo mismo me pasa, por ejemplo, con Góngora. Yo leo a Góngora como leo a Lezama, con la misma admiración, pero no se me ocurriría tratar de escribir como Góngora, sino decir, aquí tenemos un monstruo realmente asombroso, o Quevedo, otro monstruo tremendo, pero yo no quisiera escribir como él. Me quedo en la admiración, la contemplación. En la contemplación. Dos temas para terminar, don Carlos. ¿Cómo ve el proceso electoral en Estados Unidos? ¿Usted que es ciudadano norteamericano usted? Yo soy ciudadano español. Español. ¿Cómo ve el proceso? Pero vive allí frecuentemente. Entro y salgo, ya vivo entre los dos países. ¿Cómo ve el proceso electoral? Yo veo que hay no sabemos todavía si va a ser Obama o va a ser la señora Clinton la candidata demócrata. Ya sabemos que va a ser McCain. De acuerdo con las encuestas, McCain tiene más posibilidades de derrotar a la señora Clinton que a Obama. Pero no sabemos si Obama fuera el candidato, qué va a pasar realmente cuando se enfrente a alguien de la vieja tradición anglosajona. McCain es un hombre que se parece a todos los presidentes norteamericanos, desde el señor Washington hasta el señor George Bush. Es un señor anglosajón, blanco, que puede representar una vieja tradición nacional. El señor Obama no tiene nada que ver con eso. Cuando ellos dos estén en el panorama electoral, entonces vamos a ver cómo elige esa sociedad. Sería muy interesante que Obama, es decir, me parece ya muy interesante el respaldo que tiene Obama entre la población blanca. Entre la población negra, pues es lógico, pero entre la población blanca me parece muy interesante. Y la otra cosa, el otro dato interesante es el rechazo de los hispanos. Los hispanos prefieren votar por el candidato blanco anglosajón que por el candidato 2-1, una proporción bastante grande, que por el candidato negro. Ahí hay unas percepciones étnicas muy curiosas. Mi impresión es que McCain, pese al gobierno impopular de George Bush, que le deja un 30% de apoyo solamente, uno de los presidentes con menos apoyo popular, tiene probabilidades con su... Y desde el punto de vista internacional, la verdad es que es el defensor más claro del comercio internacional y de las ideas más cercanas al pensamiento liberal. Así que...
Y por último, don Carlos, me gustaría que concluyéramos con un mensaje esperanzador. ¿Cuál sería hoy la estrategia de la libertad en Latinoamérica para el futuro? Yo creo que hay que seguir batallando en todos los campos, defendiendo las ideas, divulgando, utilizar los medios de comunicación, utilizar Internet, que es tan importante, utilizar la radio por Internet, la televisión, y seguir defendiendo. Ya sabemos cómo se construye la riqueza, ya sabemos cómo se construye la estabilidad política y la prosperidad. Todo eso ya se conoce, pero se conoce en pequeños círculos. No hay realmente, ese evangelio liberal no ha sabido, esa palabra santa no ha conseguido penetrar en América Latina. Y hay que hacer un esfuerzo muy grande para lograrlo. Don Carlos Alberto Montaner, ha sido un honor y un motivo de privilegio para este programa y para esta casa, que por cierto usted conoce. ¿Cómo ve a la criatura que usted la fundó, Libertad Digital? Que cumple 8 años ya. Increíble lo que ha crecido en 8 años. Yo creo que es... Goza de buena salud, ¿no? Goza de buena salud, es realmente impresionante. Pues sí, señores, uno de nuestros fundadores, todo un privilegio. Gracias por habernos acompañado, don Carlos Alberto. Y a ustedes les emplazo al programa de la semana que viene, en el que conversaremos con otro de nuestros contemporáneos más relevantes. No se lo pierdan el próximo jueves aquí en Libertad Digital Televisión.